Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo de, una verdadera montaña de investigaciones clínicas, artículos recientes de nefrología y apuntes médicos. Que cañan el paradigma, la verdad. Totalmente. Francamente, destrozan todo lo que creíamos saber sobre comer sano. Y fíjate que esto es especialmente crítico para la población que ya pasó la barrera de los 45 años. Leyendo todo este material, la sensación que me dio es casi como si estuviéramos abriendo una junta médica de urgencia. Es una emergencia silenciosa, sí. Exacto. Una crisis silenciosa en órganos que, y esto es lo más grave, rara vez avisan cuando están fallando. Estamos hablando de los riñones. Y lo que más me dejó frío de estas fuentes, lo que realmente me impactó, es que lo que consideramos hoy en día como el pináculo absoluto de la salud, podría estar haciendo el mayor daño biológico. Es una investigación fascinante y al mismo tiempo es una advertencia médica sumamente severa. Porque, la premisa central de todos estos estudios rompe por completo con la nutrición convencional. Totalmente de acuerdo. O sea, a medida que los riñones envejecen o, digamos, cuando su función comienza a disminuir por factores súper comunes como la presión arterial alta o picos de glucosa, ocurre un cambio estructural profundo. Funcionalmente hablando, dejan de ser esos filtros perfectos con los que nacimos. Exacto, esos filtros perfectos. Y pasan a convertirse metabólicamente en una especie de colador roto. Y aquí está la paradoja mortal que marca el tono de la evidencia que vamos a desentrañar hoy. Los alimentos que la población general consume a diario, como superalimentos, esos que llenan todas las dietas milagrosas modernas. Los famosos jugos verdes y todo eso. Exactamente. Esos alimentos se transforman en auténtico veneno biológico cuando los riñones pierden su capacidad de procesar y, sobre todo, de excretar el exceso de minerales. Detengámonos ahí un segundo porque esto genera mucha disonancia cognitiva. Cuando yo revisaba la primera sección de estos artículos clínicos, me costaba asimilarlo. ¿Me estás diciendo que médica y biológicamente es posible que un simple plato de ensalada verde fresca, Sí. que es básicamente el símbolo universal de la vitalidad, puede enviar a un paciente directamente a la sala de urgencias, con picos de creatinina y arritmias cardíacas en cuestión de días? Porque honestamente suena a una exageración total. Suena a locura, pero los casos clínicos documentados en esta investigación muestran exactamente eso, y es vital exponer qué está causando este daño. Claro, porque estos vegetales que siempre hemos visto como héroes se vuelven asesinos silenciosos. Tomemos el primer alimento de la lista negra de los investigadores, que es la espinaca. La reina del fitness. Así es, venerada por su hierro en el mundo de la nutrición general. Pero la literatura médica nos muestra que para un sistema renal comprometido, la espinaca presenta una falla estructural catastrófica. Y esto es debido a un compuesto muy específico llamado oxalato. Oxalato, ajá. Un riñón al 100% de su capacidad maneja el oxalato sin mayor problema. Lo filtra y lo expulsa por la orina. Pero un riñón debilitado, un colador roto, es incapaz de seguir el ritmo. Y leyendo cómo funciona esa falla, visualicé algo verdaderamente alarmante. Porque el problema no es el oxalato flotando solo, ¿verdad? No, para nada. El problema es lo que hace cuando se encuentra con el calcio que ya tenemos circulando de forma natural en el torrente sanguíneo. Se unen. Exactamente. Se produce una reacción química. Y forman cristales de oxalato de calcio. Y si uno observa las microfotografías en la investigación, ¡wow! No son partículas inofensivas o redondas, son, funcionalmente, como millones de fragmentos de vidrio microscópicos. Es una analogía perfecta. Fragmentos llenos de bordes afilados y dentados. Es aterrador. Esa es la imagen clínica exacta, de hecho. Imagina esos fragmentos de vidrio viajando a toda velocidad por el torrente sanguíneo, impulsados por el bombeo constante del corazón. Cuando finalmente llegan a los diminutos y ultradelicados túbulos renales... Ya están funcionando a medias. Así es, que ya están sufriendo. No logran pasar por el filtro para ser excretados. Se atascan de forma violenta. Claro, es como echarle un balde de arena al motor de un auto que ya está fallando, o a un filtro de agua que ya está completamente obstruido por el sarro. Esos cristales empiezan a rayar las paredes internas. Rasgan el tejido sin piedad. Rasgan el tejido, exacto. Y la investigación señala que esto provoca una respuesta inflamatoria aguda e inmediata. El cuerpo entra en pánico e intenta reparar esos rasguños. Lo cual genera una cicatrización acelerada.
Y es esa fibrosis, ese tejido cicatrizado que básicamente ya no filtra absolutamente nada, lo que empuja trágicamente a los pacientes hacia la diálisis mucho más rápido de lo que dictaría la progresión natural de su edad. Exactamente, se pierde el tejido funcional para siempre. Y esa misma ironía trágica, donde la cura acelera la enfermedad, ocurre con el segundo alimento en esta lista clínica de alerta máxima: la remolacha, o el betabel, como se le conoce en otras regiones. Ah, el betabel. Hay un mito clínico muy extendido ahí, ¿no? Casi una creencia popular inquebrantable de que, por su color rojo brillante, tan parecido a la sangre, la remolacha tiene la capacidad mágica de regenerar glóbulos rojos. De curar la anemia. Exacto, de curar la anemia, la cual es una complicación súper común y debilitante de la insuficiencia renal. Pues resulta que la intuición visual no es buena ciencia médica. Los datos muestran que el costo biológico de intentar curar la anemia con remolacha o betabel es altísimo. La densidad mineral de esta raíz es simplemente abrumadora para nuestro colador roto. De entrada, altera la química de la sangre con un choque masivo de potasio. Un choque que los estudios describen como letal en ciertos escenarios. Totalmente letal. Cuando el riñón no puede filtrar y eliminar ese exceso de potasio a tiempo, los niveles en la sangre se disparan rápidamente. Y este potasio extra estresa directamente el potencial eléctrico de las células del músculo cardíaco. Dios. O sea que ataca el corazón directamente. Así es. El corazón pierde su ritmo natural, creando un riesgo inminente de arritmias severas, o en un escenario clínico verdaderamente crítico, un paro cardíaco súbito. Pero el daño cardiovascular de la remolacha en estos pacientes no se detiene ahí, en el potasio. Hay un segundo elemento igual de destructivo: el fósforo. Sí, leí esa parte. Los apuntos clínicos detallaban esto de una manera que me pareció fascinante y aterradora a la vez. Cuando hay un exceso de fósforo que el riñón ya no puede despachar, el cuerpo entra en un pánico metabólico severo. Porque el fósforo actúa casi como un parásito mineral en la sangre. Exacto. Al no poder ser eliminado, comienza a extraer activamente el calcio de los huesos, todo para intentar equilibrar desesperadamente la proporción de minerales en el suero sanguíneo. Y el problema fundamental es ¿a dónde diablos va ese calcio robado? No se queda flotando pacíficamente en la sangre. No, claro que no. Se deposita en los tejidos blandos. Y esto desencadena un proceso patológico gravísimo de calcificación vascular. En otras palabras, las arterias comienzan a endurecerse, perdiendo su flexibilidad natural. Se vuelven rígidas como tuberías de plomo. Literalmente. Y esto restringe el flujo sanguíneo sistémico y hace que el trabajo que deben realizar los riñones que aún sobreviven sea aún más extenuante. Tienen que empujar sangre a través de un sistema completamente rígido. A lo cual hay que sumarle, y esto es clave, el efecto de los nitratos naturales, que son altísimos en la remolacha. La literatura siempre elogia los nitratos, porque en individuos sanos dilatan los vasos sanguíneos, lo cual es estupendo si eres un atleta de alto rendimiento. Claro, para el rendimiento deportivo es excelente. Pero en un paciente con función renal comprometida, que además ya tiene arterias calcificadas por la culpa del fósforo, provocar fluctuaciones tan extremas y rápidas en la presión arterial es una locura médica. Es una receta para el desastre. Estas dilataciones repentinas no son suaves. Crean olas violentas de presión hemodinámica que golpean sin piedad las frágiles paredes de los glomérulos. Es como un martilleo constante, un martilleo que eleva la creatinina y acelera esa fibrosis renal de la que hablábamos al principio. O, digamos, la falsa bandera del bienestar. Debemos abordar una de las tendencias modernas que genera mayor frustración entre los nefrólogos hoy en día. Ya sé hacia dónde vas. El protocolo del jugo de apio crudo. La famosísima cura desintoxicante de las mañanas. O sea, parece que todo Internet está obsesionado con empezar el día tomando 1 litro de jugo de apio en ayunas. Sí, es una locura. Pero revisando la bioquímica de esto, someter a unos riñones ya dañados a este extracto concentrado es, funcionalmente, el equivalente biológico a obligar a una persona que apenas puede caminar a correr un maratón cargando un saco de piedras en la espalda. Así de grave es. El problema clínico central es una sobrecarga mineral crítica, empezando por los niveles totalmente disparados de sodio natural. Y ese sodio natural es devastador, porque su efecto inmediato en el cuerpo es obligarlo a retener líquidos para intentar diluirlo. Exacto.
Al retener agua, se aumenta drásticamente el volumen total de sangre circulando, y más volumen de sangre significa inevitablemente un pico peligrosísimo de presión arterial. Y como acabamos de establecer hace un momento, la hipertensión es el enemigo directo que destruye esas frágiles unidades de filtración renal. Pero fíjate que el riesgo clínico no solo viene del apio en sí, sino del proceso mecánico de hacerlo jugo. Ahí es donde la tendencia se vuelve verdaderamente tóxica. Claro, claro. Porque al pasar cualquier vegetal por el extractor o la licuadora, estamos destruyendo y eliminando por completo la matriz de fibra. ¿Qué es lo más importante? Y esa fibra es el freno natural del sistema digestivo. Es lo que dictamina a qué velocidad entran los nutrientes a la sangre. Al quitar ese salvavidas, estás tomando todo el potasio de un manojo gigante de vegetales, algo que nadie en su sano juicio podría comerse entero de una sentada masticando, Sería imposible físicamente. y lo concentras en un volumen minúsculo de líquido de súper rápida absorción. El impacto metabólico de eso es brutal. Todo ese potasio libre inunda el torrente sanguíneo de un solo golpe. Los intestinos ya no tienen la capacidad de dosificar la entrega de esos nutrientes de forma paulatina. Se pierde el control. Se pierde. Toda la carga mineral se transfiere instantáneamente a unas nefronas que, recordemos, ya están trabajando al límite de su capacidad. Se abruman, se paralizan por completo y crean un riesgo clínico inminente de hiperpotasemia aguda. ¡Guau! Entonces, si la espinaca crea cristales abrasivos, la remolacha calcifica las arterias y el jugo de apio inunda el sistema con sodio y potasio libre, ¿qué opciones nos quedan? Porque la investigación afortunadamente no solo expone a estos falsos salvadores, sino que gira hacia un protocolo de rescate médico. Afortunadamente sí hay esperanza. Tenemos que mirar cómo la biología nutricional moderna utiliza fitoquímicos súper específicos para estabilizar la tasa de filtración glomerular. Y el primer vegetal en esta estrategia clínica de rescate parece desafiar todas las reglas: el calabacín o el zucchini. El calabacín es una verdadera rareza biológica y, francamente, es el pilar de este rescate. Mientras que la gran mayoría de los vegetales representan un campo minado por su carga de potasio, el calabacín contiene niveles asombrosamente bajos. Bajísimos, de hecho. Estamos hablando de apenas entre 140 y 150 miligramos por cada 100 gramos. Es una fracción diminuta de lo que encontrarías en otros alimentos verdes. Lo cual lo convierte casi en un escudo para la cardiología preventiva. Al mantener esa carga de potasio tan baja, el calabacín protege activamente el potencial de membrana en reposo de las células del músculo cardíaco. Básicamente asegura que la actividad eléctrica del corazón no colapse bajo presión. Exacto. Pero más allá del corazón, lo que me pareció un absoluto golpe de genialidad evolutiva en esta investigación es cómo el calabacín esencialmente hackea el sistema de eliminación de toxinas del cuerpo. ¿Te refieres a su interacción con el tracto gastrointestinal? Así es. Los estudios destacan que el calabacín contiene niveles altísimos de pectina, que es una fibra soluble muy específica. Cuando esta pectina llega a los intestinos, no solo facilita la digestión normal, sino que reacciona con los fluidos y se transforma en una capa de gel sumamente espesa. Y este gel actúa literalmente como una trampa magnética dentro del intestino. Comienza a capturar de manera activa metales pesados y, lo más importante para los pacientes renales, subproductos tóxicos del metabolismo de las proteínas, como la urea. Ese es el hack biológico del que hablo. Es increíble. En un escenario normal, esa urea cruzaría la pared intestinal, volvería a entrar al torrente sanguíneo y obligaría a los riñones, que ya están exhaustos, a tener que filtrarla por segunda o tercera vez. Creando un ciclo interminable de toxicidad crónica. Exacto. Pero al atrapar estas toxinas en el gel de pectina, el calabacín las encierra permanentemente y obliga al cuerpo a expulsarlas a través de las evacuaciones sólidas. Está, de manera efectiva, asumiendo parte del trabajo de filtración. Reduce directamente la carga de trabajo renal. Es maravilloso biológicamente hablando. Es usar el intestino como un riñón auxiliar. Ahora, si el calabacín reduce la carga, la investigación señala que necesitamos un mecanismo de blindaje estructural para los tejidos que aún funcionan. Y ahí es donde entra el pimiento rojo. Ojo aquí, porque las fuentes son muy claras en hacer una distinción clínica rotunda. No podemos confundir el pimiento rojo con el tomate, aunque compartan ese color rojo vibrante y los usemos en las mismas ensaladas. Totalmente cierto.
porque el tomate es básicamente una bomba de potasio inmanejable para estos pacientes. Así es. El pimiento rojo, por el contrario, logra ese blindaje glomerular manteniendo el potasio bajo. Y es imperativo proteger esa estructura, porque a menudo la gente imagina los riñones como un par de órganos sólidos, fuertes, casi como si fueran músculos. Como un par de frijoles de piedra. Exacto, pero en realidad son una red increíblemente densa y compleja de millones de capilares frágiles. Son ovillos de vasos sanguíneos microscópicos. Vasos sumamente delicados. Delicadísimos. Cuando un paciente sufre de hipertensión o diabetes, que a menudo son compañeras inseparables de la enfermedad renal, estos diminutos capilares se endurecen, se vuelven quebradizos y extremadamente vulnerables a romperse bajo cualquier pico de presión. Y para evitar que se rompan, necesitan elasticidad. Aquí es donde el pimiento rojo demuestra su verdadero valor clínico, aportando unas 3 veces más vitamina C que una naranja común. 3 veces más. Es una locura. Y es vital que la gente entienda que, en este contexto médico estricto, esa enorme dosis de vitamina C no está ahí para curar un resfriadito de invierno. No tiene una función estructural. A nivel celular, la vitamina C es el componente fundamental, el bloque de construcción innegociable, que el cuerpo usa para sintetizar colágeno. Ese colágeno es el que reconstruye y refuerza la elasticidad y la integridad de las paredes de los vasos sanguíneos dentro de los glomérulos. Les devuelve su capacidad de expandirse y contraerse sin fisurarse. Se vuelven resilientes a los cambios de presión. ¿Recuperan su juventud, de alguna manera? Exacto. Y además, esos mismos pigmentos que le dan su color rojo profundo al pimiento son antioxidantes extraordinariamente potentes. Piensa en ellos como un escuadrón de limpieza bioquímica. Un equipo de rescate. Tal cual, patrullan esa red capilar neutralizando de manera implacable los radicales libres, que son las moléculas inestables causantes de la inflamación crónica que ataca y destruye las nefronas. Al detener esa inflamación, frenan en seco el proceso de cicatrización y fibrosis celular. Uf, es un blindaje perfecto. Sin embargo, hay una regla clínica estricta sobre cómo extraer estos beneficios en la cocina. El calor excesivo es el enemigo número 1. Totalmente. Las enzimas y la vitamina C del pimiento tienen enlaces moleculares sumamente sensibles. Si hierves el pimiento o lo cocinas a altas temperaturas, rompes esos enlaces y lo despojas de absolutamente todo su valor terapéutico. Lo conviertes en simple fibra inerte, sin vitaminas. Exacto, calorías vacías. La instrucción de los investigadores es consumirlos crudos, en ensaladas o salteados de manera muy pero muy ligera, no más de 2 a 3 minutos. Y para una absorción óptima de los antioxidantes lipofílicos, como el famoso licopeno, siempre deben combinarse con un poco de aceite de oliva virgen extra. Que actúa como el vehículo de transporte perfecto hacia la sangre. Ese nivel de precisión bioquímica es lo que separa una dieta genérica de Internet de un verdadero protocolo médico. Lo cual nos lleva a enfrentar, y creo que esta es la parte más dura, una de las complicaciones más oscuras y debilitantes de la falla renal, la acidosis metabólica. Una condición devastadora. Totalmente. Cuando los filtros fallan, el equilibrio del pH del cuerpo colapsa y la sangre se vuelve progresivamente ácida. Clínicamente, esto se manifiesta de formas horribles. Los pacientes sufren de una fatiga aplastante, un dolor muscular crónico, porque los tejidos están literalmente inmersos en ácido. Y un insomnio neurológico severo. Sí, no pueden dormir. Entonces, ¿cómo se estabiliza un desastre metabólico de esa magnitud en todo el torrente sanguíneo? La investigación apunta a un vegetal humilde y muchas veces olvidado como el verdadero guardián del eje intestino-riñón, el repollo. Es fascinante. Yo jamás hubiera asociado al repollo con una terapia de pH sanguíneo, pero el mecanismo de acción es asombroso. Sí, el repollo se gana ese título de guardián, precisamente porque ataca el círculo vicioso entre el intestino y la toxicidad sistémica. Un paciente renal suele desarrollar una función intestinal muy pobre, lo que permite que las toxinas se acumulen, destruyan la mucosa y se filtren de regreso a la sangre. Envenenando el sistema de nuevo. Así es. Pero el repollo contiene un compuesto biológicamente activo derivado del azufre, llamado sulforafano. Este compuesto es implacable en el tracto digestivo. Ataca y elimina las bacterias nocivas.
reduce drásticamente la inflamación localizada y sana activamente las úlceras intestinales. O sea que, al reparar y sellar esa barrera intestinal, se corta de raíz el paso de nuevas toxinas a la sangre. Le das al riñón un respiro monumental. Exacto. Pero lo que me pareció casi un milagro fisiológico es su impacto directo sobre la acidez de la sangre. El repollo es un alimento altamente alcalino por naturaleza. Altamente alcalino, ajá. Una vez que ingresa y es metabolizado, libera compuestos minerales que actúan como amortiguadores químicos. Literalmente persiguen y neutralizan ese exceso de ácido libre en el torrente sanguíneo. Y el efecto de esa neutralización es inmediato a nivel celular. Al restaurar el pH óptimo del cuerpo, se levanta una especie de freno biológico. Hay que recordar que los sistemas de enzimas dentro de nuestras células, que son los motores moleculares que producen energía, solo pueden operar en un rango de pH muy estrecho. Es un equilibrio delicado. Exacto. Cuando la sangre es ácida, esos motores simplemente se paralizan. Cuando el repollo alcaliniza el entorno, esas enzimas pueden volver a encenderse y funcionar sin problemas. Lo cual le explica todo. Esta es la explicación mecanicista de por qué en los estudios de caso los pacientes relatan que casi mágicamente recuperan la claridad mental. Recuperan la energía. Así es. Y pueden volver a experimentar un ciclo de sueño profundo y verdaderamente reparador. Recuperan el funcionamiento celular básico, básicamente. Ahora, supongo que no sirve de nada conocer la ciencia detrás del calabacín, el pimiento y el repollo si los vas a preparar como si fuera comida rápida. No, para nada. Todo se arruina en la cocina si no tienes cuidado. El protocolo dedica una sección entera a la estrategia clínica en la cocina y a las señales físicas de emergencia. Y las reglas de preparación son francamente innegociables si el objetivo es preservar el tejido renal que nos queda. Así es. La regla principal y absoluta es nada de frituras intensas. 0. Someter estos fitoquímicos a aceites pesados y altas temperaturas destruye su arquitectura celular y anula su propósito terapéutico. Lo fríes y lo matas. Tal cual. El calabacín y el repollo deben someterse únicamente a calor húmedo, al vapor o hervidos, y de manera muy rápida. Estrictamente entre 5 y 7 minutos, no más. Y en el caso específico del repollo, los apuntes decían que es médicamente necesario que conserve un ligero crujido al morderlo. Es fundamental. Si se sobrecuece y se vuelve blando, flácido y amarillento, significa que los compuestos volátiles de azufre, como ese sulforafano encargado de la desintoxicación intestinal de la que hablamos, se han evaporado por completo. Pierdes la medicina, literalmente se va en el vapor. Sí, se pierde todo. Y acompañando esta disciplina térmica está el principio rector inquebrantable de cero sal. Esto no es una sugerencia ligera para bajar de peso, Es un mandato hemodinámico obligatorio. Claro, como vimos con el jugo de apio, el sodio es el enemigo número 1 de la presión dentro del riñón. Induce una cascada de retención de agua, aumenta masivamente el volumen sanguíneo y pone una presión insoportable que revienta los vasos sanguíneos capilares. Revienta el filtro. La estrategia culinaria debe migrar completamente hacia el uso de hierbas, ajo, cebolla o jengibre fresco. Todo para aportar sabor sin comprometer la biología. Y mientras se ajustan todas estas variables ambientales en la cocina, la investigación recalca la enorme importancia de la autovigilancia. Debemos mantener una atención extrema sobre las señales físicas de emergencia del propio cuerpo. Estas son señales SOS inconfundibles. Exacto. El cuerpo las emite cuando el sistema de filtración está colapsando en tiempo real y los líquidos o toxinas se están acumulando críticamente en la sangre. Y son señales que a menudo la gente ignora, ¿verdad? Sí, las ignoran por considerarlas simples achaques de la edad. Los apuntes clínicos detallan, por ejemplo, tobillos severamente hinchados al despertar, o esas marcas de los calcetines en la piel de las pantorrillas que son inusualmente profundas, casi como surcos, y que tardan horas y horas en desaparecer. Edema severo. Edema severo. Incluso se mencionan alteraciones perceptuales, lo cual es fascinante y terrible, como la aparición repentina y persistente de un sabor metálico en la boca, o un mal aliento profundo e inusual. El aliento urémico. Exacto. Y ojo, el documento aclara específicamente que esto no responde a una mala higiene dental, ni a que te olvidaste de cepillarte. Ese olor es literalmente la sangre que está tan saturada de toxinas y urea que el cuerpo entra en desesperación e intenta exhalarlas a través de los pulmones. Son alertas rojas sistémicas. No hay que ignorarlas jamás. Y bueno, en este punto es vital hacer una pausa
y establecer una advertencia médica estricta, tal como lo hacen absolutamente todas las fuentes clínicas que analizamos hoy. Por supuesto, esto es fundamental. Todo lo que hemos desglosado hoy, los mecanismos, los fitoquímicos, es ciencia nutricional preventiva de altísimo nivel. Está pensada para adultos mayores de 45 años que buscan proteger su longevidad y función renal. Sin embargo, cualquier persona que ya tenga un diagnóstico formal de insuficiencia renal, glomerulonefritis crónica o que ya se encuentre bajo tratamiento especializado o en diálisis, jamás debe alterar o cambiar su dieta actual por su cuenta basándose en esta información. Totalmente de acuerdo. Un médico nefrólogo y un dietista especializado deben evaluar primero sus análisis de sangre y orina específicos. La bioquímica en etapas avanzadas de la enfermedad renal es tan inestable que un pequeño cambio bien intencionado en la dieta podría poner en riesgo grave su vida. Es caminar sobre la cuerda floja sin red de seguridad. Requiere supervisión médica absoluta. Así es. Bueno, sintetizando toda esta inmensa y reveladora investigación, nos queda una lección que impone un profundo respeto por nuestra propia maquinaria biológica. Proteger la función de estos órganos vitales a medida que envejecemos no se trata de someternos a dietas de inanición, Para nada. ni a esas modas de desintoxicación extremas que, en realidad, terminan arruinando nuestra fisiología. Se trata de implementar una revolución estratégica. Nuestros riñones no necesitan privación ciega, necesitan que dejemos de bombardearlos con falsos superalimentos. Necesitan que les proporcionemos exactamente lo que pueden procesar sin sobrecargarse. Exacto, dándoles el espacio bioquímico necesario para repararse a sí mismos y mantenernos con vida. Lo cual, a decir verdad, nos deja frente a una interrogante clínica verdaderamente profunda, algo que surge implícitamente de todo lo que hemos analizado hoy, pero que abre un panorama bastante inquietante hacia el futuro. A ver, cuéntame. Si consideramos, basados en toda esta evidencia clínica sólida, que un par de órganos del tamaño de un puño son tan hipersensibles a la carga mineral exacta, que son capaces de dictar nuestra salud cardiovascular a través del potasio y dominar nuestra claridad cognitiva regulando el pH de la sangre, Sí. ¿qué está pasando con nuestros métodos modernos de cultivo? Con el tremendo auge de la agricultura vertical, los cultivos hidropónicos y los suelos sintéticos, estamos alterando artificialmente y sobrecargando la densidad mineral de las plantas en los laboratorios agrícolas para hacerlas supuestamente mejores o más nutritivas. ¡Wow! Eso es un punto increíble. ¿Podría ser que nuestro afán tecnológico por crear el superalimento perfecto esté secretamente acelerando esta crisis renal a nivel global? Obligando a nuestros silenciosos filtros maestros a procesar una carga bioquímica concentrada para la que la evolución humana jamás, ni en millones de años, nos preparó. Es algo para pensar seriamente.